Mi nombre es Viviana Stirnemann, soy licenciada en psicología. Estoy a cargo en la carrera de psicología de la sede de La Rioja de dos asignaturas: salud pública y salud mental, y promoción y prevención de la salud mental. En este cursillo introductorio tienen uno de los espacios, está relacionado con la salud pública y la promoción y la prevención de la salud mental, que nos permite también pensar en el rol del psicólogo, además de la parte clínica, asistencial, en el rol del psicólogo como gestor, como parte del diseño, planificación, ejecución de políticas públicas, de políticas sanitarias. Así que bueno, es la idea de hoy poder compartir con ustedes algunos de esos constructos que vemos en la cátedra y posteriormente contarles algunas de mis experiencias de trabajo que llevo adelante en la provincia, también como eh, parte del equipo de gestión de la coordinación de adolescencia del Ministerio de Salud de la provincia. Así que bueno, voy a compartir con ustedes un Power que preparé para esta ocasión. Bueno, como mencionaba anteriormente, el campo de la salud pública y de la salud mental ha cambiado a lo largo de la historia, ¿no? La forma de concebir la salud, la enfermedad, como así también la salud mental, locura denominada en su momento, fue cambiando de acuerdo con la comprensión que se fue teniendo a lo largo de la historia y los instrumentos que se tenían de intervención disponible que posibilitaron nuevo desarrollo. Por lo tanto, la salud mental fue tratada en cada cultura, ¿no? Y en cada época de forma particular, de acuerdo a las ideas hegemónicas que se encontraban en ese momento. Nosotros vamos a hacer un pequeño recorrido histórico justamente para ver, para dilucidar cómo fueron esas concepciones, cómo fueron esas formas de intervención a lo largo de la historia en relación a la salud mental, para que nos permita entender y comprender ciertos marcos normativos vigentes en nuestro país y que también se fueron dando a lo largo de la historia, donde fueron plasmando distintos valores, distintos principios y que también se fueron plasmando en distintos planes, programas que se desarrollaron desde las distintas áreas a fin de ir logrando esa nueva forma de concebir, de pensar la salud y la salud mental. Para eso vamos a hacer este pequeño recorrido por la edad antigua, ¿no? En la antigüedad, como ustedes ahí pueden ver, se producen tres etapas: una primera etapa mágica o mítica, donde se pensaba que la salud estaba asociada a el buen comportamiento y la enfermedad estaba asociada al castigo de los dioses. Por lo tanto, la forma de prevención tenía que ver con la virtud. También en la etapa antigua aparecen explicaciones que tienen que ver con la naturaleza, ¿sí? Aparece el surgimiento de la higiene como una primera forma de organización y de protección de la salud, donde se asocia la enfermedad con la impureza y con la suciedad. En la antigüedad también aparece otra teoría, que es la teoría de Hipócrates, conocida como la teoría de los humores, donde se produce ese pasaje de la magia a la ciencia.
ahí la salud pasa a ser un estado natural, ¿no? El más preciado de los bienes. Por lo tanto, uno de los objetivos era la vuelta a la naturalidad, o sea, la readaptación del sujeto a su entorno. Por lo tanto, la enfermedad era considerada un desequilibrio, ¿sí? Una desviación de la norma. En la antigüedad, las personas no eran culpabilizadas por sus trastornos, ¿sí? Eran más bien consideradas víctimas de estas fuerzas sobre las que no tenían ningún tipo de control. Y el médico era aquel servidor de la naturaleza que estaba al servicio de la misma y cuyo objetivo era volver al sujeto al estado de equilibrio, ¿sí? Para eso existían terapéuticas como masajes, como sangrías, integraban todo el repertorio de terapéuticas de ese momento. En este proceso histórico pasamos a la Edad Media. En la Edad Media se produce un cambio, se produce lo que se conoce como el dogmatismo religioso. Esto significó todo un retroceso porque la enfermedad era considerada un castigo de los dioses, ¿sí? La medicina, como ustedes pueden ver ahí en esa imagen, se refugiaba en los monasterios, o sea, la cura de alguna manera consistía en la bendición de los monjes, y la locura era considerada un sinónimo de pecado, ¿no? De un defecto moral. Por lo tanto, en este momento histórico, el tratamiento consistía en el exorcismo o hasta en la hoguera. ¿Mm? Luego, esto comienza a cambiar en la Edad Moderna, con el Renacimiento, aparece una visión antropocéntrica del mundo, a diferencia de una visión teocéntrica, como veníamos teniendo, y se da importancia al pensamiento crítico y racional por encima de la superstición y el dogma, ¿sí? Por encima de los pensamientos que se tenían propios de la Edad Media. Entonces comienza el auge del mercantilismo. A fines de la Edad Media también se produce la desaparición de la lepra del mundo, pero no así las estructuras que estaban destinadas a ella. La lepra, junto con las enfermedades venéreas, comienzan a generar una conciencia social de exclusión y de encierro, que también va a captar en sus temores a los locos. Y ahí se produce en 1656, por un decreto del rey en Francia, lo que Foucault denomina el Gran Encierro. En hospitales denominados generales, pero no tenían fines médicos, se encierran a todos aquellos personas consideradas un desecho para la sociedad. Locos, vagabundos, prostitutas, personas sin trabajo, terminaban encerrados en el hospital general, que como mencionaba anteriormente, no tenían fines terapéuticos, sino más bien fines de control, ¿sí? Por parte del Estado y de la Iglesia. En esta misma época también se produce un pasaje hacia el trabajo y la productividad. O sea, la razón se sitúa del lado del trabajo y de la productividad.
Estos hospitales generales, en el marco del desarrollo, del proceso de industrialización, del proceso capitalista, aparece el concepto de utilidad como categoría moral. Hace que el loco y el pobre sean por lo tanto considerados inútiles. Estas instituciones se van transformando en pequeñas fábricas. Todo esto que vengo mencionando en la Edad Media, con el Renacimiento, el Gran Encierro, fueron generando representaciones, creencias, conceptualizaciones en el imaginario social, en la comunidad, que fueron haciendo que las personas con padecimiento mental consideradas hoy, locos consideradas en esa época, sean vulnerados todos sus derechos, sean estigmatizados, y muchos de esas concepciones están plasmadas en lo que luego vamos a ver como la Ley Nacional de Salud Mental, que busca justamente modificar, deconstruir todas estas conceptualizaciones. Conocer este conjunto de imaginarios que han llevado a la vulneración de derechos es muy importante, porque tiene que ver también en el ejercicio profesional la implicancia, la importancia de deconstruir, de trabajarlo a la hora de realizar distintas estrategias de promoción, de prevención de distintas problemáticas, donde estas conceptualizaciones y estas representaciones tienen alta incidencia. Como después vamos a ver en temáticas como que elegí para comentarles, cómo tiene que ver con el suicidio y el embarazo no intencional en la adolescencia. Entonces, acá comienza a aparecer, decíamos, la razón del lado del trabajo. Aquel que no es productivo es considerado un desecho. Esto explica también muchas veces por qué aparecen la idea de, bueno, no, yo no estoy loco, no necesito un psicólogo, porque hay toda una memoria colectiva, una memoria social que tiene que ver con todos estos estigmas y conceptualizaciones que se fueron dando a lo largo de la historia, como por ejemplo en la Edad Media. Para así pasar a la edad contemporánea, donde se produce, ahí ustedes tienen como referencia la Revolución Francesa, donde aparecen principios que están asociados a la razón, la igualdad y la libertad, y que no condicen con tener a una persona encerrada. Aparece también la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, y una figura muy importante que fue Pinel, que va a desarrollar el tratamiento moral, que justamente consistía en liberar a los locos de las cadenas, generar un tratamiento que tenía ciertas características y que estaban en consonancia con estos nuevos valores propios de la revolución. Para pasar, vamos a seguir un poquito más. En la edad contemporánea también se produce otro hecho histórico muy importante con John Snow, que es considerado el padre de la epidemiología, donde él descubre en Londres que las personas que enfermaban tomaban todos agua de un mismo pozo, ¿sí? Y ahí descubre la bacteria del cólera, la enfermedad, perdón, del cólera, donde se realiza el descubrimiento de las bacterias.
con este gran descubrimiento se supera una teoría que era considerada la teoría miasmática y se deja de considerar las condiciones ambientales como determinantes de las enfermedades y se empieza a pensar a las enfermedades en términos individuales. Se establece, ahí adviene la microbiología y se empieza a establecer una relación causal entre la enfermedad y un agente. Estas enfermedades venéreas de la época, propia de la época, enfermedades infectocontagiosas, favorecen la hegemonía de un abordaje de la cura individual. Y se va a desarrollar todo un modelo que Menéndez va a caracterizar y va a denominar como modelo médico hegemónico, donde ahí ustedes pueden ver mencionadas sus características, que tiene que ver con el biologismo, el individualismo, la historicidad, el mercantilismo, la eficacia pragmática. Es decir, se comienza a explicar todas las enfermedades en términos individuales, en términos biológicos, y se extiende de esa explicación todas las condiciones históricas, sociales, culturales, ambientales, que están determinando el proceso de salud y enfermedad. Esto fue denominado el modelo médico hegemónico, que en la actualidad sigue vigente y también llevó a que las enfermedades, las problemáticas mentales sean explicadas de la misma manera, donde toda la responsabilidad comienza a estar depositada en el individuo. Pero ¿qué fue pasando a lo largo de esa misma historia, ¿sí? Edad contemporánea? Fue sucediendo que empezaron a aparecer todo un conjunto de enfermedades que no eran infecciosas, que alcanzaban una alta tasa de mortalidad y de morbilidad, como son las enfermedades, por ejemplo, ahí tienen mencionadas cardiovasculares, las diabetes, la obesidad, la hipertensión, los accidentes de tránsito, la violencia, que estaban más relacionadas con las condiciones de vida y con los estilos de vida. Y se empezó a implementar el concepto de determinantes sociales del proceso de salud o enfermedad, donde hay un conjunto de factores, de determinantes que son como por ejemplo la pobreza, las condiciones de alimentación, las condiciones ambientales, los valores que tiene una cultura, que también llevan a procesos de enfermedad, ¿sí? Y es así como nosotros lo vamos a ver en problemáticas como el suicidio, donde aspectos relacionados con el género, como cómo es concebido el ser varón, el ser mujer, los distintos estereotipos sociales que están presentes, influyen, determinan el padecimiento, el sufrimiento y el riesgo de una problemática en salud mental determinada, ¿sí? Bien, vamos a pasar entonces siguiendo con este recorrido, uno de los ejemplos de esta forma de concebir a la salud y a la enfermedad, no ya desde un punto de vista individual, sino más bien desde un punto de vista social, teniendo en cuenta el conjunto de determinantes que influyen,
están plasmados en la estrategia de atención primaria de la salud, que también es uno de los contenidos que vemos dentro de la asignatura. Esta fue una conferencia desarrollada en Alma Ata en el año 1978, organizada por UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, donde participaron diferentes países y se declaró la estrategia de atención primaria de la salud, que justamente dentro de los principios que establecía la estrategia con la meta de la salud para todos en el año 2000, tenían que ver justamente con esto que venimos diciendo, con esta forma de concebir la salud, la enfermedad desde un punto de vista integral, multideterminado, multicondicionado, pensar que la salud es un derecho humano fundamental, dar importancia a la participación social, comunitaria, no pensar a la sociedad como un mero receptor pasivo, sino más bien pensar que la comunidad tiene el derecho y la responsabilidad de diseñar, evaluar, planificar y llevar adelante, ejecutar distintas estrategias de intervención en pos de la salud de su población. En esto, la estrategia de atención primaria de la salud también busca la descentralización, llevar la salud lo más cerca de donde vive la gente, y quizás ustedes esto lo pueden ver plasmado también en los centros de atención primaria que tienen cerca de su domicilio, donde se realiza promoción de la salud, prevención, asistencia, rehabilitación, dándole importancia a la promoción y a la prevención de la salud. Es decir, no solo pensar en distintas estrategias cuando una persona, cuando un sujeto está enfermo, un usuario está enfermo, sino también pensar en todos aquellos determinantes que promueven la salud, que son propios de ese lugar, y diseñar estrategias que permitan fortalecer, capitalizar esos factores protectores, donde la comunidad tenga un rol protagónico. En este sentido, si nosotros también pensamos, a diferencia de cómo se pensaba históricamente, pensamos que la salud está multideterminada, la salud mental incide en múltiples aspectos, es, por lo tanto, fundamental un abordaje intersectorial donde participen varios sectores en pos de la salud, por ejemplo, educación, desarrollo social, justicia. Ustedes van a leer la Ley Nacional de Salud Mental, habla de todo un proceso de desinstitucionalización, de desmanicomialización, que no es posible con la intervención solo de salud. También es importante que esas personas que se van a desinstitucionalizar puedan llevar adelante un proceso de inclusión social, laboral, y en eso necesitamos la intervención de otros sectores, como también trabajo, como, educación, como mencionaba anteriormente. Y también la interdisciplina es otro de los principios que instalan en consonancia con esto que veníamos diciendo, la importancia de poder explicar, entender el proceso de salud o enfermedad desde las distintas disciplinas y poder desarrollar estrategias de intervención de forma interdisciplinaria también.
por ejemplo, en esto que venía hablando de los estereotipos de género y cómo atraviesan los distintos procesos de salud y enfermedad estos estereotipos, la conceptualización, el análisis que se puede hacer desde la sociología, desde la antropología, es muy importante. La estrategia de atención primaria de la salud en este marco que veníamos diciendo también plantea la equidad como un principio fundamental y el acceso universal, es decir, que todas las personas tengan derecho al acceso a la salud. Como menciona en el Power, ustedes la declaración de Alma-Ata no habla específicamente de la salud mental, pero en 1990 la Declaración de Caracas, que va a concluir en la Conferencia de Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en América Latina, va a plantear la reestructuración de la atención psiquiátrica ligada a la atención primaria de la salud. Con esto se propicia promover modelos alternativos centrados en la comunidad y dentro de las redes sociales. En esto cobra fundamental importancia esto que veníamos diciendo de la atención de los usuarios lo más cerca de donde vive la gente. Y romper con la lógica manicomial, custodial, de encierro, como se venía sosteniendo a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. A veces en relación a, bueno, todas estas modificaciones, ahora lo vamos a ver mejor, van a dar lugar en Argentina a la Ley Nacional de Salud Mental 26657, que fue del año 2011, y su decreto reglamentario del año 2013, donde plantea un conjunto de principios en consonancia con la estrategia de atención primaria de la salud y plantea un concepto fundamental. La ley nacional en el artículo 3 sostiene que la salud mental es un proceso determinado por componentes históricos, sociales, económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de todas las personas. Este párrafo tiene muchísimos aspectos para analizar. Por un lado, pensar a la salud y la salud mental como un proceso, no como un estado. Nosotros tenemos una definición de la OMS anterior que plantea que la salud es un estado de completo bienestar biopsicosocial. Esta ley de salud mental introduce el concepto de proceso. La salud mental no es un estado de una vez para siempre, es decir, yo estoy sano o estoy enfermo. Es un proceso que está determinado por todos estos componentes. Pensar de esta manera la salud mental rompe, ¿sí?, con aquella conceptualización, aquella forma de pensar anterior que se depositaba toda la responsabilidad de la enfermedad o del padecimiento en el propio sujeto. Y se empieza a pensar cómo también factores socioeconómicos, culturales, históricos, y cómo también la construcción social
es una dinámica de construcción social, nos plantea. Es decir, estos determinantes, estas representaciones, perdón, estos imaginarios, estas creencias que se tienen en torno a, por ejemplo, la persona que tiene un padecimiento mental relacionado con la depresión, relacionado con el suicidio, relacionado con el embarazo, son determinantes, van a condicionar también el proceso de salud y enfermedad en una población. Y justamente las estrategias de prevención, de promoción de la salud, y en esto el rol del psicólogo tiene un rol preponderante, muy importante, en deconstruir, poder hacer explícito estos imaginarios, estas conceptualizaciones que generan sufrimiento, que generan padecimiento, que son estereotipos que están fuertemente arraigados y que muchas veces no somos conscientes de ellos. También ustedes tienen a la derecha, en la provincia de La Rioja, nosotros tenemos una ley provincial que es la ley 10.210 del año 2019, que tuve el placer de poder participar en la confección, en el diseño de esa ley. Y en el artículo 1 también plantea, la ley nacional también lo plantea, que se garantiza el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental en todo el territorio provincial, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Nuestra provincia también tiene una ley provincial que va en consonancia con la ley nacional. Esta ley tiene muchos apartados, aspectos que son sumamente importantes, muchos de los que escuchamos más frecuentemente están relacionados con la internación, donde muchos plantean que la Ley Nacional de Salud Mental prohíbe las internaciones. Eso tiene que ver con una interpretación que realizamos de la norma. La ley nacional y provincial no establece en ningún momento que no se puede internar a una persona que tiene un padecimiento mental, sino que la internación es el último recurso cuando se han agotado todos los recursos previos para restablecer esa salud mental, ese padecimiento que la persona está desarrollando. Y en esto, la estrategia de atención primaria de la salud tiene un rol protagónico. Es decir, la atención, la asistencia, la puerta de entrada al sistema, es el primer nivel de complejidad, los centros de atención primaria. Si aquella persona en ese nivel no se pudo resolver porque necesita una intervención de una complejidad mayor, se debe internar en los hospitales generales, no en lo que antes se denominaba manicomio. Se debe internar en un hospital general porque la salud mental forma parte de la salud. No tenemos hospitales de hígado, hospitales de riñones, tenemos hospitales de diabéticos, tenemos hospitales generales y la salud mental forma parte de esa generalidad, ¿sí? Vamos a seguir un poquito más. Acá en este flyer que los comparto, tienen muchos de los principios que plantea la ley nacional. Por ejemplo, antes la persona era objeto de tratamiento. Ahora, con el marco de la ley, el sujeto es considerado un sujeto de derechos, donde posee autonomía, capacidad de decisión, y se considera a la persona con un padecimiento mental no una persona peligrosa,
sino una persona vulnerable, ¿no? Que tiene una vulnerabilidad y por lo tanto que hay que proteger. Por eso yo traía conceptos que vienen de la Edad Media, que vienen de la antigüedad, de cómo se consideraba a la persona con un padecimiento mental, locura llamado en su momento, porque esas conceptualizaciones siguen vigentes, ¿no? Pensar que una persona que tiene un problema, un padecimiento mental, necesita una internación, tiene que estar internado. Vuelvo a repetir, la ley nacional no prohíbe la internación, sino que establece que la internación es el último recurso cuando se han agotado todos los recursos previos. En este marco, haciendo un repaso, les voy a contar algunos de los trabajos que nosotros llevamos adelante desde la Coordinación de Adolescencia, que pertenece a la Dirección General de Salud Perinatal, Niñez y Adolescencia, de la Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud, del Ministerio de Salud de la provincia de La Rioja, del cual formo parte. Y yo tomé algunas problemáticas desde las cuales se piensa esta problemática en forma integral, donde repasamos, comenzamos a pensar el proceso de salud-enfermedad determinado por múltiples aspectos que inciden, que no son biológicos solamente, sino que intervienen aspectos culturales, intervienen aspectos económicos, intervienen aspectos sociales. Y para pensar la problemática del suicidio se utiliza un modelo que es considerado denominado el modelo ecológico, que es de la Organización Panamericana de la Salud, donde, como pueden ver, tiene distintas dimensiones para pensar y abarcar, ¿no? Abordar esta problemática. Como es la dimensión individual, ¿no? Factores biológicos, de la historia personal, que influyen en el individuo, relacionado con el perfil sociodemográfico, por ejemplo, factores relacionales asociados a los vínculos, si las personas tienen amigos, no tienen amigos, si tienen una familia, si tienen un referente afectivo en el cual sostenerse en situaciones de mayor vulnerabilidad, como así también tener en cuenta el contexto comunitario, la escuela, el lugar de trabajo, si está escolarizado, si no está escolarizado, si ese lugar representa un referente de apoyo también, una red de contención, como factores también generales que están vinculados a la estructura social, ¿no? Y que inhiben o favorecen la violencia. Muchas veces la violencia está legitimada en ciertos contextos como una forma de intervención, de resolución de los conflictos y que aumenta la vulnerabilidad, y que lleva muchas veces a que también esa violencia autoinfligida se legitime. En este marco de lo que veníamos desarrollando, estas conceptualizaciones, estas representaciones que se van dando a lo largo de la historia en relación a distintas temáticas, un aspecto fundamental es desconstruir, por ejemplo, prejuicios,
que giran en torno a la temática del suicidio en adolescentes y jóvenes o en la población en general. Por ejemplo, acá tenemos algunos de las prejuicios o creencias a deconstruir, que en una estrategia de prevención es muy importante de trabajar, de poder hacer explícito cómo esa comunidad, esa sociedad piensa la temática del suicidio, la autolesión en los jóvenes. Uno de los prejuicios, por ejemplo, tiene que ver con que solo las personas con trastorno mental se suicidan. Acá fíjense como en esta concepción aparece esto que veníamos diciendo anteriormente, ¿no? Que ciertas problemáticas están asociadas desde el punto de vista individual al sujeto y no pensadas desde el punto de vista de todos los otros aspectos sociales, culturales que inciden. También aparece otro prejuicio que tiene que ver con que la mayoría de los suicidios suceden de manera repentina, sin ningún tipo de advertencia. Por lo general, la persona que se suicida o o tiene intentos de suicidio ha comunicado en diversas oportunidades su relación con la vida, su malestar, y se minimizan estos mensajes, ¿no? Bajo esta concepción, ¿no? O pensar que, bueno, el que se va a suicidar no lo dice y se suicida directamente. Si nosotros estas cosas, estas distintas ideas, creencias, no las modificamos, las posibilidades de desarrollar intervenciones tempranas, intervenciones oportunas son menores. Porque no solamente estas conceptualizaciones están presentes en la sociedad, sino también están muy presentes en los equipos de salud, en donde pensar que, bueno, un adolescente que tiene un intento de suicidio, realmente lo hace para llamar la atención, cuando el suicidio, el intento de suicidio es considerado una urgencia. También acá ustedes van a ver otros ideas, creencias que giran en torno al suicidio, como por último, para mencionar, que plantea que el suicidio que el suicida está decidido a morir. En realidad, el suicida ha agotado todas las instancias para resolver esa situación que le está generando padecimiento, ¿no? Y no busca suicidarse, sino que se han agotado, no ha encontrado otra salida que no sea el poner fin a su vida. Esta es una de las temáticas que traigo para compartir, que nosotros trabajamos desde la coordinación, que tiene que ver justamente con todo esto que mencionaba desde un comienzo, cómo trabajar las conceptualizaciones, las representaciones, que luego, en torno a la salud y la salud mental, que luego se plasman en distintas políticas y estrategias sanitarias. Acá también traje para compartirle distintas capacitaciones que llevamos adelante donde se trabajan, por ejemplo, la temática de género y suicidio, donde el padecimiento, el sufrimiento es vivido de manera diferente según el ser varón o el ser mujer, marcado por los estereotipos de género, y que también es importante abordar como una forma de prevenir este tipo de problemática. Otra de las temáticas que
traigo para compartirles tiene que ver con el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que se lleva adelante también en nuestra provincia. El plan ENIA es un plan interministerial donde participa Salud, Desarrollo Social y el Ministerio de Educación. Desde el punto de vista de salud, uno de los dispositivos, porque no voy a desarrollar a todos, tiene que ver con las asesorías en escuelas secundarias, y este plan tiene determinados objetivos, que como meta es la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, pero persigue el objetivo de sensibilizar a la población en general y a los adolescentes sobre la importancia de prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia, mejorar la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva en relación con la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de las prestaciones. Por ejemplo, en relación a este objetivo sucede mucho que a la hora de presentarse a un adolescente en un centro de salud, se le pide que vaya acompañado de un tutor para el acceso a una consulta, a métodos anticonceptivos, cuando en realidad esto no es así. En el marco de la ley 26061, de la autonomía progresiva, del concepto de autonomía progresiva, los adolescentes no necesitan asistir con un tutor para ciertas prácticas que no ponen en riesgo su salud, como puede ser en la decisión de cuidar prevenir embarazos no intencionales, ¿sí? Como así también, no solo embarazos, sino distintas enfermedades o infecciones de transmisión sexual como existen en la actualidad. El Plan ENIA también tiene el objetivo de potenciar las decisiones informadas para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, como así también favorecer políticas para la prevención de abuso y violencia sexual y para el acceso a la interrupción legal del embarazo según el marco normativo vigente. Bueno, en este sentido, en la provincia se lleva adelante este plan en 3 departamentos: Capital, Chilecito y Rosario Vera Peñalosa, donde uno de los dispositivos son las asesorías en salud integral en adolescente, donde, así vamos a pasar acá para comentarles, la figura del asesor se encuentra en distintas escuelas, tiene como referencia 3 escuelas y un centro de salud, donde el adolescente puede realizar distintas consultas en un espacio confidencial. La demanda es espontánea y se lo orienta al adolescente sobre las distintas necesidades que tenga en torno a su salud. El rol del asesor es asesorar en salud integral a estudiantes, brindando información oportuna, basada en evidencia y en forma confidencial, ¿no? También se desarrollan acciones de promoción y de prevención de la salud integral en el ámbito educativo, como favorecer el acceso a recursos específicos, como pueden ser los métodos anticonceptivos, y favorecer las capacidades de la comunidad educativa para favorecer el ejercicio de derecho a la salud del adolescente. Y este es un claro ejemplo de lo que veníamos desarrollando. Más allá de que el Plan ENIA tiene como objetivo la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, se trabaja la salud integral. Las asesoras en estos espacios donde el adolescente puede concurrir en forma espontánea, tratar distintas temáticas, es una oportunidad para prevenir abordar, realizar una intervención oportuna,
una derivación también oportuna a un nivel de complejidad mayor, a un centro de salud o a un especialista determinado, para tratar distintas temáticas. Entendiendo, ¿sí?, que más allá de pensar en el embarazo no intencional en la adolescencia, esta temática está atravesada por múltiples determinantes, ¿sí? Como veníamos diciendo, aspectos relacionados con el género, con la violencia, que inciden con el desconocimiento, la falta de accesibilidad, el desconocimiento de los derechos que se tienen en la adolescencia, ¿no? Pensando en este pasaje de un modelo tutelar a un modelo donde los y las adolescentes son sujetos de derechos, por lo tanto tienen la capacidad y la posibilidad de decidir, y los profesionales de salud, los psicólogos, somos facilitadores, acompañamos en todo ese proceso. Bueno, acá también les traigo para compartir algunas imágenes de actividades que se fueron desarrollando en este sentido de abordar la salud integral, donde se realizó, por ejemplo, una campaña de fotos para prevenir la violencia. Acá también hemos desarrollado en el contexto de pandemia distintos vivos con representantes de la música local, como por ejemplo Tropa, que es un rapero de la provincia, donde se trabajó la música como un espacio para canalizar emociones, y poder transmitir distinta información, distintos conceptos que eran importante trabajar en un contexto como el de pandemia, que no podíamos hacerlo en la presencialidad. También se realizaban distintos vivos donde eran desarrollados por adolescentes con algunas temáticas. Fíjense que acá hablamos de bullying, hablamos de las infecciones de transmisión sexual, la alimentación saludable en los tiempos de cuarentena, el desarrollo, el descubrimiento y la canalización de las emociones, sobre salud sexual, sobre los derechos que tienen los y las adolescentes en el marco de la ley 26061, en el marco de la ley provincial, de la autonomía progresiva y demás. Estos son algunos ejemplos que grafican cómo trabajar una temática determinada implica abordar todas las otras temáticas que están asociadas, ¿no?, como las que traigo acá para compartir y para graficar con ustedes. Acá también tenemos distintos talleres que se realizan en las escuelas con distintos recursos didácticos para trabajar las temáticas. Acá también se realizó un vivo con una doctora de la provincia que está a cargo de la vacunación, donde se trabajó la importancia de la vacuna del HPV y la importancia de la vacunación. Y a ver, tenemos algunas imágenes más, también en el mismo marco. Esta es la última. Bueno, esto es un poco lo que traje en esta ocasión, en este espacio del introductorio, que vamos a profundizar en las asignaturas, en las distintas sedes sobre la salud pública y la salud mental. Hemos realizado un recorrido brevemente en la historia para
poder visualizar cómo fue conceptualizándose la enfermedad, la salud mental a lo largo de la historia, y cómo muchas de las prácticas que hoy se llevan adelante, de las políticas, tienen que ver con deconstruir esas conceptualizaciones, esos estereotipos que generan padecimiento y que es importante hacerlos explícitos, trabajarlos, y donde el rol del psicólogo es fundamental. En la provincia, en el equipo de Planeña, tenemos distintos perfiles: psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, que llevan adelante estas actividades. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Esto es lo que traigo en el momento de hoy para compartir con ustedes. Nos veremos próximamente en las materias de salud pública y salud mental y promoción y prevención de la salud mental, donde podremos seguir analizando, trabajando todos estos conceptos que hoy vimos brevemente. Bueno, les deseo éxito en el cursillo y estamos en contacto. Hasta luego.